Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos con una pregunta de examen del año 2018 que nos va a servir para repasar un poco el catabolismo. La pregunta tiene esta introducción que veis aquí, ¿vale? Y estos tres apartados A, B y C. Es fácil adivinar al leer la introducción que este orgánulo del que nos están hablando, que es un orgánulo que nos dicen que tiene ADN extranuclear, circular y de doble filamento, es la mitocondria, ¿vale? Para poder resolver estos tres apartados tenéis que dominar todo el tema del metabolismo. Los procesos que tenéis que dominar son estos que aparecen aquí. Vale, no vamos a hacer en este vídeo una explicación al detalle de todo esto porque ya hay en el canal vídeos en los que explicamos al detalle la glucólisis, otro vídeo para la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs, y hay otro vídeo para el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Os los dejaré por ahí por si alguien necesita verlos. La idea que tengo con estos vídeos es que veáis un poco cómo se pregunta en las pruebas de acceso a la universidad y que nos sirva también para hacer repasos breves de los temas, ¿vale? Entonces, antes de hacer la respuesta por apartados A, B y C, vamos a hacer un repaso breve de todos estos procesos, ¿vale? Acordaos, la glucólisis es un proceso catabólico en el que oxidamos una molécula de glucosa para obtener dos moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos y cada molécula de piruvato tiene 3. Es un proceso que consta de 10 reacciones. Aquí no he puesto las 10 reacciones. Esto que tenéis aquí es una visión general de la glucólisis. Teníamos dos fases, ¿vale? Y hay una obtención de energía en forma de ATP, 2 ATPs por cada glucosa que se oxida, y de poder reductor. Se obtienen también dos moléculas de NADH. La glucosa origina piruvato, ácido pirúvico. Es lo mismo piruvato que ácido pirúvico, ¿vale? Ese piruvato después va a entrar dentro de la mitocondria. Esta es la fórmula del piruvato. Fijaos que es un cetoácido, ¿vale? Y este piruvato entra a la mitocondria y en la mitocondria sufre el proceso de descarboxilación oxidativa, que es este que estáis viendo aquí. Este grupo ácido se desprende como dióxido de carbono, se nos une el coenzima A y se va a formar la molécula de acetilcoenzima A. Este es el grupo acetilo que lleva unido el coenzima A. Hay también una reducción de NAD, ¿vale? Una vez que tenemos formado el acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, ese acetilcoenzima A entraba al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs lo que va a ocurrir es que estos dos carbonos del grupo acetilo, de la molécula de acetilcoenzima A, se nos van a desprender para dar lugar a dos moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Además, en el ciclo de Krebs se obtiene una pequeña cantidad de energía en forma de GTP y vamos a obtener coenzimas reducidos, que son el NADH, del que obtenemos 3 moléculas, y el FADH2, del que obtenemos una molécula. Como digo, no me paro mucho con estos procesos porque si necesitáis explicación al detalle podéis ir a los vídeos correspondientes. Estos coenzimas reducidos, el NADH y el FADH2 que hemos obtenido en el ciclo de Krebs y también en la descarboxilación oxidativa y también en la glucólisis, ¿vale? Después van a ir a lo que conocemos como cadena de transporte de electrones, que son una serie de complejos que están situados en la membrana mitocondrial interna, ¿vale? Son estos 4 complejos que tenéis aquí, que tienen la capacidad, primero, de transportar electrones y además 3 de ellos, el 1, el 3 y el 4, además de transportar electrones, también pueden bombear protones desde la matriz de la mitocondria, que es el espacio interno de la mitocondria, al espacio intermembrana. Acordaos que la mitocondria tiene dos membranas, esta es la membrana mitocondrial interna, hay un espacio intermembrana y por aquí arriba estaría la otra membrana mitocondrial externa. En la cadena de transporte de electrones lo que ocurre es que el NADH y el FADH2 se oxidan, ceden los electrones de los que son portadores. El NADH lleva 2 electrones y el FADH2 lleva 2 electrones. Los ceden aquí, el NADH se los cede al complejo 1, el FADH2 se los cede al complejo 2 y se produce el proceso de transporte de electrones. A medida que esos electrones van siendo transportados en la cadena, van perdiendo energía. Y el complejo 1, el 3 y el 4 son capaces de bombear protones y se va a generar aquí, en el espacio intermembrana, un gradiente de protones que van a tener tendencia a volver a la matriz atravesando la ATP
sintasa. Esa fuerza protonmotriz, ese gradiente de protones que se nos ha generado aquí gracias al transporte de electrones, es la que utiliza este complejo ATP sintasa para sintetizar, para fabricar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Dato muy importante es que el aceptor final de los electrones que están siendo transportados en esta cadena es el oxígeno, que al aceptar esos electrones y capturar protones del medio se convierte en agua, ¿vale? Bueno, pues una vez que nosotros tenemos en mente bien interiorizados y bien comprendidos estos procesos, la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y el proceso de fosforilación oxidativa, que es la fabricación, la síntesis de ATP por la ATP sintasa, si comprendéis correctamente esto, no deberíais tener problemas para contestar las preguntas que se plantean en este ejercicio. Si alguien no es capaz, llegados a este punto, de resolver este diagrama, necesitáis hacer un estudio un poquito más en profundidad de todos estos procesos, ¿vale? Bueno, el primer apartado nos pide que nombremos los elementos marcados con los números del 1 al 8 y qué es lo que representan las letras A y B. Las letras A y B representan procesos y los números representan moléculas y, concretamente, la solución es esta que os acabo de poner. Vamos por partes. El número 6 nos está señalando la glucosa. La glucosa puede sufrir un proceso de glucólisis que la transforma en ¿qué? En piruvato. Ese piruvato, esto tiene lugar en el citoplasma. El piruvato hemos dicho que entra dentro de la mitocondria y ahí va a sufrir un proceso de descarboxilación oxidativa que lo transforma en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A es capaz de entrar a un ciclo de reacciones. Esto es un ciclo que no puede ser otra cosa que el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs lo que va a suceder es que los dos carbonos del grupo acetilo del acetilcoenzima A se desprenden dando lugar a dióxido de carbono. Si este número 8 que está aquí es el gas dióxido de carbono, es bastante lógico pensar que este número 4 que está aquí sea el oxígeno. El oxígeno habíamos dicho que es el aceptor final de los electrones. Esto de aquí es señalado con la letra B, es la cadena de transporte de electrones. Y recordad, en el ciclo de Krebs, lo que ocurre es que el NAD, que aquí está oxidado, capta electrones y se transforma en ¿qué? En NAD reducido, que sería este de aquí, y ese NAD reducido va a ir a la cadena de transporte de electrones y una molécula de NADH, de NAD reducido, es portadora de 2 electrones. Se oxida cediendo los electrones a la cadena, los electrones atraviesan la cadena y esos electrones, habíamos dicho que el aceptor final es el oxígeno. Entonces, ¿ponemos aquí en el número 5 el oxígeno? No, porque el número 5, fijaos que al número 5 nos apuntan estas 3 flechas. Esta de aquí, estos 2 electrones de aquí y este protón de aquí. El número 5 es el agua. Vale, lo que ocurre es que estos 2 electrones que han atravesado, que vienen del NADH, y que han atravesado la cadena de transporte de electrones son aceptados por el oxígeno y el oxígeno más 2 electrones más protones que hay en el medio van a formar una molécula de agua, ¿sí? Esto es la cadena de transporte de electrones, esto es el ciclo de Krebs y esto que tenemos aquí, que no le han puesto letra, es la fosforilación oxidativa. Esto sería la ATP sintasa y aquí se ve perfectamente en el diagrama que al mismo tiempo que sucede el transporte de electrones hay un bombeo de protones al espacio intermembrana. Estos protones tienen tendencia a volver a favor de gradiente otra vez a la matriz de la mitocondria atravesando la ATP sintasa y al atravesar la ATP sintasa lo que ocurre es que se sintetiza ATP a partir de ADP y de fosfato inorgánico. Bueno, pues esto es un resumen, la verdad que es un diagrama, me gustó bastante el diagrama cuando lo vi y resume muy bien todos estos procesos, ¿vale? Hemos respondido ya el primer apartado de la pregunta, pero la pregunta tenía otros 2 apartados. En el segundo apartado nos preguntan, comente el papel del ATP y del NADH en estos procesos. Bueno, pues rápidamente, nos sirve para repasar. El NADH es un coenzima. Es un coenzima que lo que hace es transportar electrones. Una molécula de NADH transporta 2 electrones. Acordaos que el catabolismo son reacciones de oxidación en las cuales las sustancias que se están catabolizando pierden electrones. La oxidación es pérdida de electrones.
Esos electrones son captados por NAD oxidado y FAD oxidado, que se van a reducir y van a formar NAD reducido y FAD reducido. Así que el papel que tiene el NADH es transportar electrones. Además, estos coenzimas reducidos que se forman, lo que van a hacer es ceder los electrones a la cadena de transporte de electrones, que está formada por 4 complejos. Al final, esos electrones que van pasando de un complejo a otro acaban en el oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de esos electrones. Al aceptarlos va a formar agua. En esta cadena de transporte de electrones hay otro proceso acoplado que es el proceso de fosforilación oxidativa, en el que se utiliza la fuerza protonmotriz, ¿vale? Del gradiente de protones que se ha generado en el espacio intermembrana para sintetizar, para fabricar ATP. No confundir el transporte de electrones con la fosforilación oxidativa. Son dos procesos distintos que normalmente funcionan acoplados, se pueden desacoplar en ocasiones. No vamos a entrar mucho en eso, pero lo normal es que funcionen acoplados, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces no mezcléis los dos procesos. ¿Y cuál es el papel que tiene el ATP? El ATP sabéis que es la molécula portadora de la energía. ¿Sí? La célula almacena energía metabólica en el ATP, que después se puede hidrolizar para distintos tipos de trabajo celular. Contracción celular, transporte de sustancias, generación de gradientes, reacciones de biosíntesis, cualquier tipo de trabajo celular que se os ocurra va a utilizar ATP, hidrólisis de ATP como fuente de energía, ¿vale? Y tenemos un último apartado, que es el apartado C, que dice, indique con qué tipo de metabolismo se encuentran ligados estos procesos. Bueno, este diagrama que nos han dado, lo que nos está esquematizando es los procesos de respiración celular, ¿vale? Que es un conjunto de reacciones bioquímicas en las que tenemos compuestos orgánicos que se degradan completamente, es decir, se oxidan para convertirse en sustancias inorgánicas. Y durante todo ese proceso de degradación, de oxidación, se obtiene energía que es almacenada, hemos dicho, en forma de ATP. Así que todo esto son procesos catabólicos. Aprovecho para recordaros que el metabolismo tiene dos secciones. Hay un anabolismo, que son procesos de biosíntesis, procesos de reducción en los que moléculas sencillas se transforman a moléculas más complejas. Y también hay otra sección del metabolismo que es el catabolismo, que son procesos degradativos, procesos de oxidación en los que moléculas complejas se transforman a moléculas más sencillas. El metabolismo es la suma, es el sumatorio de estas dos secciones, del anabolismo y del catabolismo. Y ya para terminar el vídeo comentamos. Durante los procesos de catabolismo, ¿vale? Lo que hacemos es extraer de los nutrientes energía que queda almacenada en el ATP y que queda almacenada también como poder reductor en estos coenzimas reducidos que estoy señalando ahora, ¿vale? Esta energía del ATP y este poder reductor, decimos que estos coenzimas tienen poder reductor porque están reducidos, cada una de estas moléculas es portadora de 2 electrones y se pueden oxidar perdiendo esos 2 electrones y de ahí les viene el poder reductor. Es decir, por ejemplo, esta molécula de NADH está reducida, se puede oxidar perdiendo 2 electrones y eso le da capacidad de reducir a otras sustancias, porque las reacciones de óxido-reducción están acopladas. Una sustancia se oxida perdiendo electrones que son captados por otra sustancia que se reduce al aceptarlos. Entonces, si este NAD pierde electrones y se oxida, es porque hay otra sustancia que los va a captar y se va a reducir. Por lo tanto, estos coenzimas decimos que tienen poder reductor. Bueno, pues este poder reductor de estos coenzimas y esta energía del ATP los obtenemos durante los procesos de catabolismo y después van a ser utilizados durante los procesos anabólicos y el ATP se va a hidrolizar a ADP y estos coenzimas que están reducidos se van a oxidar para dar lugar a sus formas oxidadas. Bueno, pues con esto ya tendríamos respondidas las 3 preguntas que nos habían planteado. Espero que os haya sido un repaso de alguna utilidad. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.